Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para conversar sobre aquellos temas que, como siempre decimos, no están necesariamente en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parecen relevantes poder conversarlos entre nosotros y con nuestros invitados. Y créanme, hoy el invitado va a ser un lujo. Seguramente lo conozcan porque tiene un par de programas en Radio Cultura, pero vamos a cambiar de canal, vamos a meternos en los misterios de la Argentina, vamos a meternos en la parapsicología, vamos a meternos en un mundo distinto del que Mario y yo somos totalmente ignorantes. ¿Cómo estás, Mario Terzano? ¿Cómo te va, Javier? Muy bien, por suerte. Intrigado con todo esto, las historias de Antonio son maravillosas. Vamos a saludarlo, soy Javier García Labugle y le doy formalmente la bienvenida a Antonio Las Heras. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, queridos amigos, y gracias por tenerme en cuenta, por invitarme, además, a una de las cosas que más me cuesta, que es conversar. Y bueno, ¿saben que a mí hoy me cuesta conversar, porque empiezo y después no concluyo, bueno, me tienen que echar y esas cosas. Yo voy a tratar de ayudarte hoy pero déjenme contarles un poco. Este va a ser un programa diferente, ¿no es cierto? Porque el invitado es diferente. Difícil resumir la multifacética actividad que tiene Antonio Las Heras, pero voy a intentar hacerlo. Es doctor en psicología social y magíster en psicoanálisis. Autor de varios libros, el último con un título estimulante a mi modesto juicio: Atrévete a vivir con plenitud. ¡Wow! Anteriormente había publicado varios libros. Me llamaron la atención algunos. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Y la masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Pero también he escrito libros sobre la psicología junguiana. Viene de Carl Gustav Jung. Y sobre Belgrano también. Belgrano y la masonería. Tengo una biografía del general Juan Gualberto Gregorio Las Heras, que se llama Las Heras, el militar, el hombre. Yo los invito al que quiera, para que yo pueda resumir, si no me paso el programa presentándolo a nuestro invitado, que tiene una página donde ustedes pueden encontrar toda la información de Antonio, que además de libros ofrece cursos a distancia, en fin. Tiene 3 programas de radio: Sendero de Escritores, Confines del Conocimiento y Misterios de la Argentina. Pero lo que disparó este programa, lo que disparó esta conversación, que estoy seguro que va a fluir por muchos lados, es una nota que escribió en La Nación, que lo escribió también en otros medios con más detalles, sobre Jack el Destripador. Y voy a dejar que él lo comente, pero déjenme compartir con ustedes, como introducción, esto que les voy a leer. Al regresar a Buenos Aires, revisando mi archivo de crímenes, escribía Bajarlía, tuve una evidencia sobre la cual no me atrevo a escribir todavía. Jack el Destripador, desaparecido en Londres, había muerto en Buenos Aires a los 75 años en un hotel de la calle Leandro N. Alem, frente a la Plaza Mazzini, hoy Roma, una mañana lluviosa de octubre de 1929. Esto lo escribe Antonio en esa nota y yo empezaría... Claro, yo transcribo, esas son palabras que escribe Juan Jacobo Bajarlía, que entre otras cosas era criminólogo y ya que te costaba hace un ratito encasillar mis actividades, bueno, también Bajarlía, porque Bajarlía era
abogado penalista, criminólogo. Pero a su vez fue escritor, fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Era poeta, premio Conex de Platino, crítico literario, dramaturgo. Hay un drama de él que se estrenó en lo que es el Centro Cultural San Martín, Monteagudo. Era autor de novelas, de cuentos, multipremiado, tenía el premio entonces municipal de la Ciudad de Buenos Aires, y además compartíamos otro interés, que es el de la parapsicología. Bajarlía fue uno de los pioneros de la parapsicología, pero en su vida profesional, laboral, abogado penalista, criminólogo. Uh-huh. En esa actividad, esto que vos acabás de leer, que está escrito por Bajarlía, es algo que él escribe después que regresa de un viaje a Europa, donde estuvo un tiempo, especialmente en Londres, buscando pruebas de lo que para él era su hipótesis concreta de que Jack el Destripador vivió y murió en la Argentina. ¿Y por qué sucintamente no compartimos con la audiencia, quizás sobre todo los más jóvenes, que no sepan quién es Jack el Destripador? Sí, claro, y además, ¿por qué Jack el Destripador se llama Jack? Les cuento, es una historia muy breve, porque comienza un 31 de agosto de 1888, allí ocurre el primer crimen atribuido a Jack el Destripador. El 5 de noviembre de ese mismo 1888, el último crimen atribuido a Jack el Destripador, todos sucedidos en el barrio de Whitechapel. En Londres. En Londres. El último, el más terrible de todos, porque el destripador ingresa a la casa de una mujer que estaba sola, la ataca en la cama donde estaba ya durmiendo, la despedaza, pero de una manera terrible, y a partir de ahí no hubo más noticias. 5 de noviembre de 1888. Ahora, varias cosas. Lo primero que nos van a decir los oyentes que no conozcan el tema es: ¿y por qué le llaman Jack a Jack el Destripador? ¿Por qué al Destripador lo llaman Jack? Él se llamó así. Uh-huh. ¿Cómo? Jack era un hombre tan confiado de sí mismo que le mandaba cartas al director general de Scotland Yard y le decía: mire, me están buscando mal, yo no estoy donde están buscando ustedes, pero les voy a dar una ayuda. Dentro de 4 días, en el mismo barrio, en Whitechapel, voy a cometer otro crimen más y ustedes no me van a poder encontrar. O sea que desafiaba y firmaba las cartas Jack. Uh-huh. Perdón, ¿este señor era inglés o era nuestro? Bueno, hasta el día de hoy nadie puede confirmar quién fue Jack. Okay. Pero sigo. ¿De dónde viene lo de Jack? Él firmaba las cartas Jack. Entonces, el Times de Londres, que ya se editaba en aquellas épocas, le hace una entrevista al director general de Scotland Yard sobre estas cartas, demás. Todo Londres, y en realidad toda Europa, pero especialmente Londres, estaba aterrado con esto. Y entonces el director de Scotland Yard dice: bueno, nosotros estamos recibiendo estas cartas, pero no hay ninguna seguridad, ninguna garantía de que esto sea el criminal, el asesino. Esto puede ser cualquiera que nos quiere hacer llamar la atención, que nos quiere distraer, cualquiera puede haber escrito esto. Jack se enojó. Wow. Entonces manda otra carta y la carta viene con una cajita pequeña. Sí. Y entonces Jack escribe y dice: bueno, yo hice todo lo posible para que ustedes me atrapen, no me pueden atrapar, y ahora me faltan el respeto publicando que mis cartas, que son auténticas, ustedes dicen que es un imitador. Bueno, para que no tenga dudas, señor director general de Scotland Yard, que yo soy el destripador, en la caja que adjunto usted va a encontrar una oreja que corresponde a la última persona que asesiné. Una maravilla, qué bárbaro. Un método irrefutable. Y él firmaba Jack. Ahora, lo primero, imagínense ustedes, para 1888, lo que era entonces Scotland Yard, a nosotros no se nos escapa un criminal.
Y el criminal riéndose, mandándole la oreja que le había cortado a la víctima, y no lo podían encontrar. 5 de noviembre de 1888, así que ha pasado muy poquito tiempo. 31 de agosto, fin de agosto, septiembre, octubre y 5 días de noviembre, el último crimen, 5 en total, atribuidos a él. Quizás antes empezó, quizás después siguió, no sabemos. Pero esto es lo que la criminología dice. Hace ese último crimen extraordinario en cuanto a la ferocidad, a la criminalidad, desaparece. A partir de allí hubo varias hipótesis. Algunas de esas... Alonso Maduro. No, falta todavía. Falta para Alonso Maduro. Falta. Estamos hablando de ese 1888, 1890. El doctor Juan Jacobo Jarlía no había nacido todavía, no era tan longevo. Bien. Hay algunas películas de ficción, largometrajes, que se han ocupado de esto que voy a decir ahora. Hay algunos que sostenían que el destripador en realidad se movía con tanta libertad porque era un miembro de la corona británica. Un duque, un conde, algo así. Y que desaparece porque la familia real descubre quién es, lo hacen detener privadamente y lo encierran en un hospicio, en un manicomio, hasta que el hombre muriera. La segunda hipótesis es que se trataba de un diestro, claro, porque los cortes que hace el destripador, no son los cortes que haría cualquiera de nosotros que no tienen la menor idea de cómo tajeo a alguien. No, son cortes hechos prácticamente la mano de un cirujano. Entonces, rápidamente, seguimos en 1888, 1890, la hipótesis de que debía ser un médico cirujano que habría enloquecido, alguna cosa así. La historia muestra que hubo un médico cirujano que era miembro de la masonería inglesa, maestro masón, y que históricamente, de ese que se habla, dejó de ejercer repentinamente porque aparentemente tuvo una enfermedad grave, fue internado en un hospital de aquella época y quedó internado ahí hasta que murió. Las dos hipótesis que explicarían por qué Cuernos no hubo más noticias de él. Estabas por decir algo. Bien, sigo. Pasa el tiempo, pero lo de Jack sigue interesante. Es más, hablaba el otro día yo con un abogado criminólogo y un psicólogo criminólogo que me decían: vos sabés que el tema de Jack el Destripador se sigue estudiando aún hoy en día en criminología por las características tan singulares. Principios del siglo XX, un periodista inglés que estuvo un par de años en la ciudad de Buenos Aires y escribía en el Buenos Aires Herald, es el primero que va a decir que a él le parecía que Jack el Destripador había subido a algún barco carguero de los que salían de Europa o de Londres mismo, pero de Europa en general, y se había marchado al Río de la Plata. Y dentro del Río de la Plata habría venido a Buenos Aires y aquí pasó el resto de su vida hasta que desencarnó. Es bueno, es que nos llegan muchos llamados, es bueno eso, y sí, nos están escuchando. La gente está interesada. Después en la pausa leemos y contestamos. Sí. Este es el primero, y es un inglés que después deja su actividad periodística aquí en Buenos Aires, vuelve a Londres y se queda ahí el resto de su vida. Ahora sí, una pequeña pregunta. Sí. Este hombre, este periodista, ¿cómo construye esta idea? ¿Cuál es el paquete de pruebas sobre el cual él elabora? Porque dice que conversando con un sacerdote salesiano de aquí, que residía acá en Buenos Aires, este hombre le dice: mire, usted sabe que yo tengo un secreto de confesión muy grande, pero como ya el
El que me lo protagonista. confesó no está en este plano. Yo conocí a Jack el Destripador, Wow. dice el sacerdote. Y lo curioso es que este hombre da como fecha de que habría muerto acá en la Argentina, en Buenos Aires, Jack el Destripador, 1928. Bajarlía habla en una ocasión de 1928 y en otra en 1929, como vos leíste muy bien recién. Este hombre es el primero que va a decir eso, y ya en Londres escribe un libro en inglés, que no se hizo en castellano en esa época, El misterio de Jack el Destripador, el periodista este, y ahí dice por primera vez, bueno, huyó a la Argentina y ahí murió, etc. Con el tiempo aparecen otros investigadores, pero antes de eso, porque ya me fui... Había otra versión, si entendí bien, de un médico que lo atendió, que habría encontrado, no sé si lo atendió, pero que habría encontrado en un baúl elementos que le hicieron... Eso forma parte de las investigaciones de Bajarlía, sí, Okay. sí. Pero lo interesante es otra cosa. Cuando en aquello, 1980, yo estudiaba estas cosas con el doctor Juan Jacobo Bajarlía, a uno le llama la atención. Entonces empecé a hablar con otra gente. Y como dije recién, que el primer periodista que era de Buenos Aires Herald, hablo en esa época con Andrew Graham Yule, que era el director del Buenos Aires Herald. Entonces le pregunto esto y demás. Además era un inglés que falleció en Inglaterra también, volvió a su patria. Y él me dice, a mí lo que me llama la atención es que no están prestando atención a un dato muy fehaciente. Y me hizo ver, en los archivos del Herald, que para 1910, que Argentina hizo los festejos del centenario, dentro de todas esas cosas que ocurrieron, lo que pasó desapercibido es que el gobierno inglés le manda oficialmente al gobierno argentino el pedido de que autorizara a 3 detectives de Scotland Yard para venir en ese 1910 con la ayuda de lo que entonces se llamaba Policía de la Capital, lo que fue la Policía Federal, la Policía de la Capital, a buscar pruebas de que Jack el Destripador estaba en Buenos Aires y estaba vivo acá. Quiero leerles algo que pertenece, esto sí, a nuestro invitado. Mi larga amistad con este criminólogo, hablando de Bajarlía, me permitió dialogar numerosas veces al respecto. Los encuentros fueron en ese café de la calle Cerrito, frente al Obelisco, donde solía reunirse con quienes compartían otra de sus actividades en la que también se destacó: la poesía, la novela, el cuento y el ensayo. Allí conocí a Héctor Lastra, Enrique Medina y Jorge Asís, por solo nombrar algunos. Yo diría que sigamos avanzando con la historia de Jack el Destripador y después empalmar con la historia de Bajarlía y de nuestro invitado. Sí, ¿no? Claro. Lo que pasa es que releyendo eso me hiciste acordar los rituales de café que tenía Bajarlía. Tal como señalaste, gente que algunos recién empezamos a escribir, otros ya más conocidos, pero Bajarlía obligaba a que no empezamos a hablar en serio, decía él, hasta que estén todos los amigos. Entonces, por ejemplo, yo no estaba llegando. No, hablaba así, hasta que Antonio Las Heras no esté allí, cada uno de nosotros tenía su silla, el dueño del bar ya nos conocía, épocas que se podía fumar dentro del bar, Bajarlía y otros fumaban todos en pipa. Bueno, para que no se enoje la audiencia, porque sí, lo dejamos antes de ir al corte musical con una intriga, ¿no? Sigamos con Jack y después volvemos a Bajarlía, al bar de Cerrito. Y estábamos en estas situaciones complicadas. Yo les decía que 1910, centenario, festejos del centenario, y el gobierno argentino autoriza ante el pedido del gobierno inglés para que 3 detectives de Scotland Yard vinieran a Buenos Aires, asistidos por la entonces Policía de la Capital, para buscar rastros de Jack el Destripador, porque todavía en 1910 Scotland Yard estaba convencido de que
Jack vivía en Buenos Aires, se había escapado de Buenos Aires y todavía seguía viviendo acá lo más tranquilo. Otros de los estuvieron 6 meses. Estuvieron acá. Estuvieron 6 meses y la lógica es que nada encontraron, porque si hubieran encontrado algo, se hubieran ocupado en publicar lo demás. Esto es una afrenta enorme para Scotland Yard. Se burló el destripador, le mandó la oreja de uno de los crímenes cometidos y no pudieron decir quién era, aunque sea un... Bueno, ya para entonces, después de 1910, aparecen otros estudiosos y ya avanzado los años 50, otros estudiosos más, investigadores, hacia la época esta que nos lleva a Bajarlía, 1970, ya había otros estudiosos investigadores y esa hipótesis, o ese comentario que dije en el bloque anterior, de un sacerdote que habría confesado a alguien que estaba internado en un hospital y que ya conociendo que estaba cerca de la muerte, confesó, yo fui Jack el Destripador. Sí, pero seguíamos sin... Bueno, pero ¿dónde está enterrado? ¿Qué pasó? ¿Quién es? No se conocía esos datos. Bajarlía comienza a investigar esto a raíz de ese viaje que hace a Europa y sobre todo a Londres, donde habla... Sí. Una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, Jack el Destripador haya sido una persona de alguna relevancia en Inglaterra, Scotland Yard haya venido a ver cómo estaba este caballero, en qué proceso de su vida estaba? Acá se ve que no estaba matando a nadie. Ah, no, eso es lo otro llamativo, si lo querés analizar desde la psiquiatría, desde la psicología, cosa que también se interrogaba Bajarlía. ¿Qué le pasó a esta persona? Claro, yo quería preguntarte. Para que tenga esa psicopatología de asesino serial durante 3 meses y antes y después nada. Claro. Bueno, no hay respuesta para eso. ¿No hay respuesta? No hay respuesta para eso. Es muy extraño, ¿no? Es raro. Ahora... Bueno, hay mucho también de esos tipos que van y matan para ver qué se siente matar. Esos que queman gente en la calle. La mente humana sigue siendo un misterio. No hay una medida uniforme. No hay. Justamente algunos que desde la psiquiatría, la psicología moderna, de lo inconsciente, buscaron, señalaban, bueno, puede ser alguien que tuvo algún problema muy grave y que esto lo convirtió en asesino serial un tiempo y con eso descargó. Pues sí, hipótesis las que querramos. Frente a esto, ¿podría ser tal cosa? Y sí. ¿Podría ser tal otra? Y sí. Podría ser. Ahora, como no tenemos en concreto, Bajarlía busca eso, ir al en concreto. Y en esa búsqueda encuentra que había un señor porteño que negociante de bolsa, agente de bolsa, un agente de bolsa, uh-huh. Que manejaba acciones, todas estas cosas, y que decide viajar a Londres para hacer unos negocios en la bolsa británica. Esto Bajarlía lo tiene bien señalado. Este hombre se habría llamado, al principio Bajarlía dice Alonso Maduro, después con el tiempo dice Alfonso, no es Alonso, es Alfonso Maturo. Uh-huh. Y él hace un seguimiento, encuentra, sabe quién es, qué documento tenía en esa época, por eso también dice, y vivió en tal lado y murió en la avenida Alejandro Alem. Sí. Exacto. Y explica lo siguiente, que el hombre fue a hacer sus negocios de la bolsa y, según Bajarlía, le ocurrió un problema psicopatológico que lo convirtió en ese asesino serial de 3-4 meses. Y que luego volvió a Buenos Aires y siguió viviendo acá hasta más o menos 1928, 1929. Esta parte que acabamos de decir, la explicación, diríamos, psicopatológica,
es bastante complicada en lo siguiente. ¿Cuál ha sido la crítica que han hecho algunos investigadores? Si eso hubiera pasado en Buenos Aires, donde Alfonso Maturo había nacido y vivido, bueno, conoce el barrio y demás, pero acá alguien que llega a Londres, está un par de meses y después de estar un par de meses se vuelve el criminal destripador en un barrio específico de Whitechapel. Los crímenes fueron solamente a prostitutas, no era cualquier mujer, solamente a prostitutas, y después desaparece. Pero esta parte llamativa tendría que ser alguien que conocía no solamente muy bien ese barrio, sino Londres, en qué momento pasaba la policía, cuál era el lugar más desguarnecido a las 2 de la mañana y dónde a las 2 de la mañana pasaban unos carruajes llevando la comida para el mercado. El idioma muy, muy bien manejado. Exacto, claro. Tan bien manejado que las cartas que han quedado, se han estudiado, las cartas firmadas por Jack, están escritas por un inglés. por el inglés. Es como si dijéramos... Para eso entonces no contradice la hipótesis de que fuera un argentino. Claro, todo esto que estoy diciendo es lo que contradice la hipótesis de Bajarlía. Ahora, esta hipótesis anunciada ya por 1970, en su momento el diario Clarín le dio una doble página central, porque realmente Bajarlía pone una cantidad de documentos, de cosas, etcétera, pero también tiene estas contras. Ahora, fíjense la repercusión que tuvo lo que Bajarlía llamaba Jack el Destripador y la pista de Buenos Aires. Cada vez que algún conocido, amigo, pariente o allegado mío me dice que viaja a Europa, le pregunto, ¿vas a Londres? Sí. Bueno, no tenés que dejar de hacer. Hay un tour que se hace a pie en el barrio de Whitechapel, lo hacen los guías turísticos, se pide en cualquier hotel, es muy conocido, y te llevan al atardecer, así como para que estés ya de noche, y en Londres, la neblina, te lleva por los distintos lugares donde actuó Jack el Destripador. Año pasado, no hace 20 años, año pasado, un matrimonio que viaja allá, y yo les hice este comentario, vuelven de Europa, Antonio, vamos a tomar un café que tenemos algo que contarte que te va a llamar mucho la atención. Nos reunimos. Dice, mira, hicimos lo que vos nos dijiste, nos aconsejaste, bárbaro. Anotamos en el tour, nos dijeron en tal lugar, nos pasan a buscar, nos llevaron en la combi y todo. Bajamos y antes de comenzar el recorrido por Whitechapel, el guía dice, bueno, quiero conocer de dónde es cada uno de ustedes, yo que vengo de Nueva York, el otro que es de la Ciudad de México. Cuando nos toca a nosotros, bueno, nosotros, Argentina, Buenos Aires. ¿Qué dice el guía? Con el dedo lo señala y dice, Argentina, Buenos Aires, Alfonso Maturo. Hoy en día, los guías en Londres de este tour cuentan la historia de Jack el Destripador, era argentino, hablan de Bajarlía, están informados y lo dan como una posibilidad muy cierta. Tenemos a Gardel, a Maradona, a Messi y ahora a Jack the Ripper. Sí, o por lo menos a Alfonso Maturo. Sí. Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Mientras escuchábamos la música de Maná, no pudimos dejar de comentar con Mario y con nuestro invitado Antonio Las los ribetes de este caso, que aún sigue siendo un misterio, ¿no? Y que claro, el personaje en sí, claramente era un personaje a quien llamamos Jack, que él se llamaba Jack. Que él se autotituló. Pero un personaje de cultura, que tenía no era un
¿cómo decirlo? Un bruto sin educación que tenía una violencia, sino alguien muy sofisticado, Sí, y por varias razones documentales. La primera que dijimos es alguien que conocía muy bien cómo se usaba un bisturí y después usaba un cuchillo en lugar del bisturí, pero era alguien que conocimientos de cómo y de qué manera hacer cortes en un cuerpo humano conocía. Por eso la hipótesis de que debía ser un médico cirujano. Uh-huh. Obviamente esas hipótesis son elásticas y entonces hablo de las hipótesis de fines del siglo XIX todavía. Hubo quienes decían, no, esos tipos de corte no son cortes que hace un cirujano, sino que son cortes que hace un carnicero. Uh-huh. Entonces Scotland Yard empezó a buscar carniceros, a ver que se hubieran retirado o que hubieran abandonado el negocio, fracasó en todos los sentidos. El otro aspecto es el que, sobre la cultura que vos señalás, es las cartas no eran cartas escritas con faltas de ortografía, no eran cartas escritas sin la sintaxis común tradicional que tenía un inglés culto en 1888, lo cual demuestra que lo que vos decís es cierto, se trataba de alguien con un nivel cultural, un nivel de conocimiento elevado. Y me animo a tirar una hipótesis que a lo mejor es de ignorante, ¿no? Pero Alfonso Maturo quizás pudiera ser un inglés que vino acá a la Argentina y cambió su nombre para ocultar. Por supuesto. Y eso explicaría varias de las preguntas que nos estamos haciendo. Uh-huh. Porque además hay otro dato que siempre me llamó la atención de lo que nos contaba Juan Jacobo Bajarlía, porque si bien en sus últimos escritos él dice fue enterrado en el cementerio de la Chacarita con otro nombre, pero antes de eso había dicho fue enterrado en el cementerio británico. Y nunca nos quedó claro por qué alguien con nombre latino, Alfonso Maturo, Alonso Maturo, iba a estar en el cementerio británico. Así que ahí nosotros siempre pensamos que Bajarlía había encontrado algo en relación a lo que vos estás diciendo y que no llegó a publicarlo, que sería, atención, este hombre usurpó nombre, apellido, características, todo, de un señor que sí había existido, un tal Alfonso Maduro, corredor de bolsa, etcétera, todo lo que agente de bolsa, etcétera, pero este era un inglés que usurpó los datos, cosa que no era muy difícil en aquella época. Robo de identidad, diríamos. Un robo de identidad. Haciéndose pasar por un argentino, etcétera. El hombre tendría un buen pasar. Bueno, y se quedó acá hasta que murió en un hospital. Dicho sea de paso, Antonio, justamente era muy común, yo no sé si ya tan avanzado el siglo XIX, pero en el periodo colonial, en los primeros años por lo menos de la independencia, era bastante fácil usurpar nombres o cambiar nombres, y de hecho muchos apellidos tradicionales de la Argentina son en realidad de origen portugués y judío, uh-huh. Que como estaba prohibido que acá viviera portugueses y judíos, hispanizaron su nombre, claro, y catolizaron su historia. Su historia. Pero con lo cual quiere decir que esta hipótesis de un cambio de identidad es muy probable. En el contexto histórico que estamos hablando. Es muy probable, estamos hablando de 1888, 89, no había pasaporte. Las partidas de nacimiento y las partidas eran en las parroquias, en las iglesias. Exactamente. Claro. ¿Cuándo se crea el registro civil con inscripción obligatoria en Argentina? No sé. Por favor, mucho después. Creo que mucho después, ya estamos hablando de muchos años después. Pero además de eso, ¿qué había, si Jack era un inglés londinense, qué había en Inglaterra? ¿Dónde se asentaba un nacimiento? Porque en Inglaterra es la iglesia anglicana, no es la iglesia católica. Desconozco si la iglesia anglicana de aquella época también asentaba
casamientos y nacimientos. Y podríamos apostar a que sí, seguramente. Sí. Entonces seguramente estarían los datos, pero claro, como no tenemos el nombre preciso, no podemos ir a preguntar por Jack. Claro, por Jack. ¿Y cómo nace, Antonio, tu interés en... Perdóname, ya te... No. Pero después quiero que me cuentes un poco con la audiencia, ¿cómo nace tu interés en desarrollar meterte en esta historia de Jack el Destripador? Pero iba a decir que habría que buscar una forma de buscar, hoy en día con las bases de datos de ADN, si uno encontrase algunas tumbas de ese año, de esos años, que tengan algún olor a no sé qué, vos hoy sacás el ADN, la metés en bases de ADN y encontrás familias de líneas de parentesco, ¿no? Bueno, ha habido, en tiempos recientes, ha habido varios investigadores que tomando las cartas de Jack y otros elementos, han estado buscando a ver si encontraban un ADN. Bueno, hubo uno hace un par de años, durante la pandemia, fue un poco más de un par de años, que publicó que había encontrado un ADN, sí, pero sin llegar a la clave que vos estás diciendo. Pero claro, necesitaríamos datos que no hay. Están. Ahora, lo que vos me preguntabas, la respuesta honesta es, a mí siempre me interesó desde adolescente seguir la frase de Terencio: nada del humano me es ajeno. A mí, todo lo que sea anormal, atípico y diferente me interesa. Las cosas comunes y normales no solo no me interesan, sino que me alejo de ellos. Hace un mes, sí, Mario. Hace un mes el diario La Prensa de acá de Buenos Aires publicó un artículo mío justamente que se titulaba Lo normal y lo sano. Todos los que pasamos por la universidad a hacer metodología y la investigación científica nos enseñaron que normal es una expresión de la estadística. Normal es donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Sí. Así que lo normal es que la gente esté desconforme, esté triste, esté frustrada. Así que Dios nos libre de ser normales, muchachos. Anormales, atípicos y diferentes, sí. Sí. No, uno ha aprendido a convivir con la diversidad humana, ¿no es cierto?, de distintos motivos, y la palabra normal va perdiendo totalmente sentido. Quizás habría que cambiarla por, no sé, convencional, digamos, el modelo convencional. Hay un modelo convencional que la sociedad se arma y que va cambiando ese modelo. Sí. El modelo de nuestros hijos es distinto de nuestro modelo. Es cierto. Vos hace 50 años había un solo mundo. Entonces pertenecías a ese mundo bajo las reglas más o menos o estabas caído. Hoy hay 8 o 9 mundos que conviven. Sí. Solapan en algunos rincones, pero y cada uno es su vida, y les va bien, ganan plata, pierden plata, ¿no? Según lo que hagan, pero con reglas totalmente distintas. Y ocurre, está bien eso. A lo largo de toda la historia de la humanidad, los que quedaron en la historia fueron los que no fueron normales, los que dijeron, esto se puede hacer de otra manera. Claro. Dante Alighieri hizo la Divina Comedia, y por eso queda, porque hace algo fuera de lo esperable, de lo normal. Sale del molde. Sale. La condición humana es salir del molde. ¿Para qué? Mira, tenemos libre albedrío, tenemos pensamiento racional reflexivo, tenemos creatividad. ¿Para qué tendremos todo esto si no es para ser únicos, diferentes, únicos e irrepetibles? La normalización es algo muy cómodo, pero te lleva a la frustración. Por eso al final del día terminan, después de muchos escarceos y peleas, algunas muy graves, terminan ganando los que buscan nuevos horizontes, nuevas formas, nuevos modos, nuevas. Al final, eso es la vida. Al final lo nuevo gana. Claro. Y después está esa parte de la condición humana que cuando los moldes son muy rígidos, que fácil se cae en la hipocresía, y tenemos casos. Bueno, sí. Pero en fin, nos quedan muy pocos minutos, Antonio, y me gustaría, yo creo que esta historia de Jack el Destripador, casi, como siempre hablamos en el último bloque del futuro, me atrevo a imaginarte que en el futuro hay un libro naciendo de Antonio Lacera. Futuro próximo, esperamos. Futuro próximo. Es que sí. Y no solamente el caso en sí, sino las implicancias humanas. Pero por supuesto, caso, ¿no? Por supuesto.
Y me gustaría preguntarte, en los minutos que nos quedan, y quizás para cerrar, son pocos. Sí, pero para la próxima podemos... Sí. Me gustó mucho, me resultó muy estimulante el título de tu último libro, Vivir en Plenitud. Atrévete a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud. Fíjate que cuando le digo a mi editor, Ediciones del Amanecer Dorado es el editor, a mi editor, este libro se va a titular así, Atrévete a vivir en plenitud, mi editor me dice, pero vas a asustar a los lectores, pongamos sepa cómo, pongamos aprenda. No, le digo, yo quiero desde el título que le quede claro que esto no es un libro de autoayuda. Claro. Esto es una herramienta que desde el principio le dice, lo que contiene este libro no es para gente normal, es para atrevidos. Vivir en plenitud requiere atreverse. Uf. Por suerte Jack ya se murió, porque si no, mirá si te mandaba una visita. Una visita para aprender. Antonio Laceras, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias. No, un placer, y por lo menos por mi parte me encantaría seguir conversando en otros de aquellos temas que hoy quedaron. Porque esto da para mucho más. No, el tema es que sí, y además, Antonio, porque antes yo contaba con la audiencia un poco al principio del programa, la actividad multifacética de Antonio, los cursos, los programas, o sea que da para otros temas. Pero creo que esta historia fascinante de Jack, el destripador, y la pista de Buenos Aires. Y la pista de Buenos Aires sí. Es fascinante, y este capítulo recién empieza. Obviamente. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.